Mi nombre es Luz González y hoy traigo el resumen del libro de Jonás. Al examinar el libro de Jonás aprendí buenas lecciones. El libro de Jonás del Antiguo Testamento tiene 4 capítulos y un total de 48 versículos y tiene como propósito dar testimonio de la gracia de Dios y que el mensaje de la salvación es para todo el ser humano. Cuando se menciona a Jonás, la gente suele recordar únicamente sus defectos, la desobediencia a Dios en varias ocasiones y que fue un tanto testaduro. Sin embargo, también poseía grandes virtudes. Jonás no hizo milagros, ni hizo señales, ni prodigios, pero fue usado por Dios para llevar el evangelio de salvación a una ciudad completa. En esta historia podemos ver que Jonás no quería predicar. ¿Y por qué? Porque aquella era una ciudad pagana, era lejos y él no quería que Dios tuviera misericordia porque ellos eran sus enemigos. Pero Jonás recibió un encargo divino que le pareció extremadamente difícil. ¿Y cuál fue? Y Dios le dijo: ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella que la maldad de ellos ha subido delante de mí. ¿Y qué tenía de difícil esta nueva comisión? Nínive era la capital de Asiria y estaba a 800 kilómetros, como 500 millas en dirección este. Y llegar allí a pies podría tomar aproximadamente un mes. Pero eso no era lo peor. Una vez en la ciudad, tendría que proclamar la sentencia de Jehová contra los asirios, un pueblo muy conocido por su extrema violencia y crueldad. Si la predicación de Jonás había tenido tan poco éxito con el pueblo de Dios, ¿qué podía esperarse de los habitantes paganos de Nínive? ¿Cómo le iría a un siervo de Jehová en aquel peligroso lugar, al que posteriormente se llamó la ciudad de derramamiento de sangre? Jehová le dijo que fuera hacia el este, y él huyó lo más lejos posible en dirección contraria. Bajó hasta la costa, hasta el puerto de Jope, y allí se embarcó hacia Tarsis. Según algunos comentarios bíblicos, esta región se encontraba en España, a nada menos que 3.500 kilómetros de Nínive. De ser así, aquel viaje al extremo más lejos del mar grande podría tomarle un año. Es obvio que Jonás no tenía la más mínima intención de cumplir la comisión de Dios. Jonás abordó el barco y mientras la costa va desapareciendo en el horizonte, Jonás respira alivio, pensando que al fin está a salvo. Sin embargo, la calma no duró mucho. De repente, fuertes vientos comienzan a agitar el mar y a levantar olas tan gigantescas. En poco tiempo, la nave no es más que un frágil cascarón de madera, perdido en la inmensidad del océano, zarandeando de acá para allá por las enfurecidas olas. ¿Sabría Jonás que era Jehová mismo quien estaba provocando un gran viento en el mar? Lo que sí tenía claro es que las invocaciones de los marineros a sus dioses no servían de nada. Como él mismo indicó, la nave estaba a punto de ser destruida. Viendo que no puede hacer nada para ayudar, Jonás baja a la bodega del barco, se acuesta en un rincón y cae profundamente dormido. Cuando el capitán lo encuentra, lo despierta y le dice que ruega a sus dioses como están haciendo todos los demás. Los marineros están convencidos de que el origen de la tormenta es muy fuerte,
Así que echan suertes entre los que están a bordo para averiguar quién ha provocado la ira de los dioses. Seguro que Jonás se pone cada vez más nervioso al ver que uno a uno se va descartando. Es Jehová quien ha provocado la tormenta y ahora lo está señalando a él como el culpable por haberle desobedecido. De inmediato Jonás le confiesa a los marineros que la culpa es de él. Le explica que es un siervo del Dios Todopoderoso, Jehová, y que subió al barco para huir de la comisión que Dios le había encargado. Pero al desobedecerle, los ha puesto a todos en peligro. Los hombres les preguntan qué debemos hacer para salvar la nave y sus vidas. Así que, aunque le aterroriza la idea de morir ahogado en ese mar frío y enfurecido, les dijo: arrójenme al mar, porque me doy cuenta que por mi causa está sobre ustedes esta gran tormenta. Quizás el gesto de Jonás conmovió a los marineros, porque al principio se negaron a arrojarlo al mar. Hicieron todo lo posible para resistir el temporal, pero no sirvió de nada. La tormenta era cada vez más intensa. Así que no les quedó más remedio que levantar a Jonás y pidiendo que su Dios Jehová les tuviera misericordia. Lo lanzaron por la borda. Jonás cae al mar embravecido, pero la fuerte corriente lo arrastra sin remedio hacia el fondo y me imagino que él pierde toda esperanza. No sabemos lo que sintió Jonás en esos angustiosos momentos, mientras se hundía cada vez más y con las algas enredándose en su cabeza. Y bajando a la profundidad del mar, quizá estaba convencido de que aquella sería su tumba. De pronto Jonás ve una inmensa sombra que se mueve a su lado. ¿Qué será? Entonces observaba que se le acercaba más y más hasta que de repente se abalanzó sobre él y abriendo sus enormes mandíbulas lo tragaba de un bocado. Jonás quizá pensó: aquí se acabó todo. Este sí que es el fin. Pero para su sorpresa, sigue vivo. No había sufrido ningún daño. Hasta puede respirar con normalidad allí mismo. En lo que él imaginaba que sería su tumba, su asombro es mayor con cada minuto que pasa. Pero solo hay una explicación. Fue Jehová quien asignó un pez para que se lo tragara. Jonás tiene ahora tiempo para poner en orden sus pensamientos y orar a Jehová. Su oración, registrada en el capítulo 2 del libro de Jonás, nos revela más detalles sobre el profeta. En ella hace frecuentes citas de los salmos, lo cual indica que tiene un gran conocimiento de las escrituras. Sus palabras de conclusión también muestran que posee una valiosa cualidad. Allí le dice a Jehová: en cuanto a mí, con la voz de acción de gracias ciertamente te haré sacrificio. Lo que he prometido en voto, ciertamente pagaré. La salvación pertenece a Jehová. En aquel lugar tan fuera de lo común, en las extrañas del pez, Jonás aprendió una importante lección. Jehová puede salvar a cualquier siervo suyo, sin importar el lugar ni el momento. Nada pudo impedir que salvara a Jonás, ni siquiera el hecho de que se encontraba en el interior de un enorme animal marino. Está claro que únicamente Jehová podía mantener a un hombre sano y salvo durante 3 días y 3 noches en esa condición. No olvidemos nunca que Jehová es el Dios en cuya mano nuestro aliento está. ¿Y qué hizo Jonás? Fue agradecido y obedeció a Jehová. Desde luego que sí. El relato dice que después de 3 días y 3 noches, la enorme criatura marina se acercó a la costa y vomitó a Jonás en tierra seca. ¿No es increíble? Ni siquiera necesitó nadar para llegar a la orilla. Claro
que una vez en la playa tuvo que arreglárselas él mismo para salir de allí. Poco después se le presentó la oportunidad de demostrar su agradecimiento. En Jonás capítulo 3 leemos: Entonces la palabra de Jehová le ocurrió a Jonás por segunda vez, y dijo: Levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclámale la proclamación que te voy a hablar. Sin dudarlo al instante, Jonás se levantó y fue a Nínive, según la palabra de Jehová. Es obvio que aprendió de sus errores, pues obedeció de inmediato. Y Jonás vio recompensada su obediencia. Parece que más adelante tuvo la alegría de enterarse de que los marineros lograron sobrevivir y que la tormenta se calmó justo después de que lo lanzaron al mar. Los marineros empezaron a temer en gran manera a Jehová y llenos de gratitud ofrecieron un sacrificio a Jehová y no a sus dioses falsos. Pero lo mejor vino siglos después. Jesús utilizó el periodo que Jonás pasó dentro del pez para profetizar el tiempo que él mismo estaría muerto, es decir, en el Seol. Imaginémonos cómo se sentiría Jonás. Qué gran honor será para él saber que el propio Jesús lo mencionó. Pues bien, Jehová también tiene recompensas para todos nosotros. A fin de recibirla, debemos hacer como Jonás, aprender de nuestros errores, ser obedientes y poner los intereses ajenos antes que los nuestros. Jonás luego fue y predicó en Nínive. Los ciudadanos de Nínive, incluyendo su rey, se arrepintieron y Dios le perdonó y no destruyó la ciudad. He aquí ellos estuvieron muy atentos al mensaje que Jonás predicó, que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás enfatiza al pueblo de Nínive lo que les ocurriría si ellos no se arrepentían de sus pecados. El pueblo de Nínive ayunó e hizo lamento desde el mayor hasta el menor, y hasta los animales ayunaron. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces Jehová tuvo piedad de Nínive, de aquella gran ciudad donde había más de 120,000 personas, y todos fueron salvos. ¿Qué debemos aprender de esta historia? Que cuando Dios nos manda a hacer algo, debemos obedecer. Él conoce nuestra mente y nuestro corazón y sabe si obedecemos con disposición. Dios conoce y ve todo, y no debemos escapar de Él. Nuestra obediencia puede causar sufrimiento no solamente a nosotros, sino también a otros. Todos los tripulantes del barco sufrieron desesperación y angustia. Incluso sus propias vidas estuvieron en peligro debido al pecado de Jonás. La desobediencia siempre conlleva consecuencias negativas. Dios nos ama sin importar lo que hayamos hecho. Si queremos hacer lo bueno, debemos corregir nuestros pecados y errores y debemos hacer lo que Dios nos manda. Clamemos a Él y Él escuchará nuestras oraciones. Dios es misericordioso, no quiere que incluso los malos se pierdan. Así que dio oportunidad de salvación a la gente de Nínive, así como la da hoy día a aquellos que todavía no lo conocen, para que tengan un encuentro con Él y reciban la salvación. Dios les bendiga.